Imaginad una novela con esta trama. Un joven mexicano convive desde muy niño con la muerte, el luto y la orfandad. Esto lo convierte en una persona triste, en alguien introvertido. Uno de los pocos consuelos que encuentra está en la lectura. ¿No os parece natural que este joven acabe convertido en escritor? ¿Y no os parece aún más natural que su obra maestra sea una novela sobre la muerte, una novela de muertos, probablemente la novela de muertos más famosa del siglo XX? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Casa Blackie en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os contaremos la historia de Juan Rulfo y Pedro Páramo. En una entrevista que le hizo en 1983, Martín Caparrós le pidió a Rulfo que se definiese con 3 adjetivos. Era un juego, casi una broma, porque era bien sabido que Rulfo odiaba los adjetivos. Rulfo odiaba los adjetivos por encima de cualquier categoría gramatical, porque le parecían un adorno, algo superficial. Decía que cuando estudiaba llegó a odiar la literatura porque el estilo que le imponían era un estilo pomposo cargado de adjetivos. Por eso, cuando creó Pedro Páramo y El llano en llamas, reescribió los textos una y otra vez hasta dejarlos en el puro esqueleto. Fuera lo superfluo, deja solo lo sustancial. Y es así que uno de los escritores más influyentes del siglo XX nos ha dejado apenas 200 páginas. Eso sí, 200 páginas de pura sustancia. Sin duda, Caparrós puso a Rulfo en un aprieto cuando le pidió que se definiese con 3 adjetivos. Rulfo lo pensó durante un momento y después respondió: un pobre diablo. Respondió haciendo trampas, que también es algo muy rulfiano. Pero Caparrós no iba a dejar que jugase con él. Sabía que Rulfo detestaba las entrevistas y que no convenía pincharlo mucho porque en cualquier momento podía detener la entrevista y dejarlo con la palabra en la boca. Aún así se atrevió a corregir al maestro. Pero don Juan le dijo: esos no son 3 adjetivos, solo hay uno. Los otros son un sustantivo y un determinante. Rulfo pensó un rato más y dijo: un pobre miserable diablo. Pero se dio cuenta de que todavía tenía solo 2 adjetivos, así que añadió deprimido y desanimado. Cuando Caparrós le preguntó por qué era esto, Rulfo empezó a hablar muy bajito, casi a murmurar, hasta que finalmente dijo: está ahí el embajador, y dio por finalizada la entrevista. Caparrós le suplicó que le diera 5 minutos más, pero Rulfo contestó: a los embajadores no se les puede hacer esperar, y se largó. Esta anécdota define muy bien a Juan Rulfo. Cuando alguien es uno de los escritores más valorados de América, y aún así solo es capaz de definirse como un pobre miserable diablo, deprimido y desanimado, tiene que tener las puertas abiertas de un podcast que se llama Grandes Infelices. Pero también demuestra la brillantez de Rulfo a la hora de conseguir frases concisas y directas como: a los embajadores no se les puede hacer esperar. Rulfo era un hombre que hablaba poco, que escribía poco, pero siempre que lo hacía merecía la pena escucharlo y leerlo. Por eso, hoy vamos a dedicar este capítulo a escuchar con calma a Juan Rulfo. ¿Por qué Rulfo era un pobre miserable diablo, desanimado y deprimido? ¿Por qué lo fue toda su vida? Es difícil dar una respuesta precisa, si tiene algo que ver con la genética, con cierta configuración cerebral o con las circunstancias vitales. Lo que está claro es que la vida de Rulfo se relacionó desde muy niño con la muerte, y esto lo marcó para siempre. Por eso su narrativa respira muerte y su obra maestra es Pedro Páramo, una novela de muertos. Y por eso este capítulo del podcast tiene que ser un capítulo de muertos. Rulfo decía que la forma de ver la muerte es muy distinta para los europeos y para los latinos. Los europeos, decía, solo piensan en la muerte el día que se van a morir. Los latinoamericanos, en cambio, pensamos en ella todo el tiempo. Y cuando damos las buenas noches, decimos: hasta mañana, Dios mediante, o hasta mañana si Dios nos da vida. Es difícil no pensar en la muerte cuando vives en el México del primer tercio del siglo XX, porque un balazo puede llegarte de cualquier rincón.
o puedes acabar colgado de cualquier poste. Es el México de la Revolución, de Villa y Zapata, aunque Rulfo apenas coincidirá con estas dos grandes figuras, ya que Zapata muere cuando Rulfo tiene 2 años y Villa cuando tiene 6. En cambio, sí vive con plena conciencia la Guerra Cristera, un conflicto que se prolongó hasta 1929, cuando Rulfo ya tenía 12 años. La Guerra Cristera fue una especie de contrarrevolución que instigó la Iglesia Católica cuando el gobierno quiso prohibir el culto, pero que en realidad estaba apoyada por los latifundistas que no querían perder sus privilegios. Rulfo dijo que la Revolución Cristera era una guerra completamente estúpida, pero si Groucho Marx en su día dijo que el término inteligencia militar era un oxímoron, podemos deducir que el concepto guerra estúpida es una redundancia. Pero esa guerra estúpida hizo mucho daño a México porque derivó en una anarquía, en un caos, en el bandolerismo, con caciques locales en cada zona. La estupidez y la querencia por la violencia que arraigó en esa época está muy bien reflejada en un fragmento de Pedro Páramo, en el que unos campesinos se levantan en armas y acuden a casa de Páramo, no se sabe muy bien con qué intención. Esta es la conversación que mantienen con Pedro Páramo. Bien, ¿qué se les ofrece?, preguntó Pedro Páramo. Como usted ve, nos hemos levantado en armas. ¿Y? Y pues eso es todo. ¿Le parece poco? ¿Pero por qué lo han hecho? Pues porque otros lo han hecho también. ¿No lo sabe usted? Aguárdenos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces le averiguaremos la causa. Por lo pronto, ya estamos aquí. A pesar del sarcasmo que invade este diálogo, poca gracia tuvo la violencia que se desató en México para la familia Rulfo y para todos los habitantes de Jalisco. Los Rulfo, que entonces estaban bastante bien situados, perdieron muchas de sus propiedades con las expropiaciones y los saqueos. Pero lo peor no es lo económico, sino las imágenes que tienen que ver los niños de la familia Rulfo, entre ellos Juan, cada día. Hombres colgados de los pies por los caminos, hombres a los que los buitres llegan a roer hasta dejarlos, como decía Rulfo, en pura cáscara. Cuenta Rulfo también que el cacique local Pedro Zamora cogió a su abuelo y lo colgó por los pulgares, de tal forma que su abuelo llegó a perder los 2 dedos. Pero esto es un invento de Rulfo, porque realmente su abuelo conservó los 2 pulgares hasta el final de su vida. Esa es otra característica importante de Rulfo. Este hombre, que habla tan poco, la mayor parte de las cosas que dice se las inventa. Es un narrador oral en el sentido más puro del término, pero sus exageraciones y fantasías no le restan peso a la dura realidad que tuvo que ver en su infancia. Entonces, estos años que me tocó vivir fueron en un lugar de mucha agitación, de crímenes, de violencia, y además en mi familia hubo una serie de muertos, ¿no? Comenzando por mi padre, que fue asesinado, sus hermanos y todo. Entonces mi casa estaba completamente llena siempre de luto, ¿no? La relación de Rulfo con la muerte comienza muy temprano, con 6 años recién cumplidos. Una mañana cualquiera, don Cheno, el padre de Juan, le pide al hijo de su vecino, Guadalupe Nava, que tiene solo 15 años, que tengan cuidado con su ganado que está invadiendo los terrenos de la familia Rulfo. No es una discusión airada ni nada parecido, por eso don Cheno continúa su jornada y sale a caballo junto a un peón. Pasa el día y esa tarde, cuando vuelve de montar a caballo, se encuentra por el camino con Guadalupe Nava, con este joven al que ha llamado la atención. Guadalupe le dice si puede acompañarlos y don Cheno no ve ningún problema. En un momento dado, una puerta les impide seguir adelante. Entonces el peón se adelanta para abrir la puerta, Guadalupe está detrás, saca una escopeta y le descerraja un tiro por la espalda a don Cheno. Dicen que la bala entra por la nuca y le sale por la nariz. Recordad que Guadalupe tiene solo 15 años. Nunca fue apresado por este crimen y vivió el resto de su vida huyendo. Murió a mediados de los 80. Pensad que esto ocurrió en 1923. Dicen también que los hijos que tuvo Guadalupe Nava siempre tuvieron cara de culpa, como si estuviesen en alguna suerte de purgatorio, como los habitantes de Comala en Pedro Páramo. Esta es la primera muerte de la vida de Juan Rulfo, el primer eco que resuena en él como los ecos de los muertos resuenan en Comala.
Este pueblo está lleno de ecos, tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas como cansadas de reír y voces ya desgastadas por el uso. Sí, este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de los árboles cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los subo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Como decimos, la guerra cristera trae consecuencias importantes en la vida de Juan Rulfo. Una de ellas es positiva si pensamos en el Juan escritor. A uno de los curas que vive cerca de la hacienda de los Rulfo lo expulsan de la casa parroquial para hacer en ella un cuartel. El cura le pide a la abuela de Juan que le guarde sus libros. Resulta que este cura era un censor eclesiástico e iba por ahí con el índice de libros prohibidos, requisando libros y quedándose con ellos. Así que tenía una buena colección de libros, bastante avanzada para la época. De todas formas, los libros que leerá Juan no serán libros especialmente procaces ni subversivos. Lo que lee el niño Rulfo de esa biblioteca es a Dumas, a Salgari, a Víctor Hugo. No sé si es mucho decir que allí, en esa biblioteca, nació el Juan Rulfo escritor, pero lo que es seguro es que nació el Rulfo lector, un lector voraz que leía todo lo que le caía en las manos. De hecho, Rulfo cree que leer tanto no le benefició en la vida. Esto le escribió en una carta a su esposa, Clara Paricio. Yo sé que leer me hizo daño para la vida. Me concentré en mí mismo y vivía por dentro, porque le tenía miedo al mundo. Pero la peor experiencia durante la guerra cristera sucede cuando está interno en el orfanato de Guadalajara, un lugar con una terrible disciplina carcelaria en el que, por ejemplo, si los sábados por la mañana querían salir de paseo, debían expurgar las camas. Cada alumno debía conseguir 30 chinches y echarlas en un cubo, y solo cuando el maestro contaba las 30 chinches le dejaban salir de paseo. Durante la estancia en esa cárcel sucede algo que marca para siempre a Rulfo. Sucede la segunda muerte de su vida, la muerte de María Vizcaíno, su madre. Juan tiene 10 años y ya es huérfano de padre y madre. A María Vizcaíno le da un fuerte dolor de pecho por la noche y fallece de repente. Las biografías más edulcoradas de Rulfo dirán que murió de pena por el asesinato de Don Cheno. La realidad es que María tenía algún tipo de enfermedad cardíaca y la realidad es que tampoco se había llevado nunca demasiado bien con su marido. De lo que no nos cabe ninguna duda es de que cuando a Juan le llega la noticia de la muerte de su madre, ésta ya está muerta y enterrada. Es decir, que no puede velar a su madre ni despedirse de ella. Esto, para un mexicano, para cualquier mexicano, es algo devastador, pero más aún para alguien que tiene una relación tan estrecha con la muerte como Juan Rulfo. Por eso la muerte de la madre aparece de fondo en muchas de las historias de Rulfo. Las madres de los personajes de Rulfo siguen hablando después de muertas, como la madre de Juan Preciado en Pedro Páramo. De modo que usted es hijo de ella. ¿De quién? Respondí. De Doloritas. Sí, pero ¿cómo lo sabe? Ella me avisó de que usted vendría, y hoy precisamente, que llegaría hoy. ¿Quién? ¿Mi madre? Sí, ella. ¿Mi madre? Mi madre ya murió. Entonces esa fue la causa de que su voz se oyera tan débil como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora lo entiendo. Su relación con la muerte lo convierte en un hombre solitario. Yo soy un hombre muy solo, dice Rulfo, solo entre los demás. Con la única que platico es con mi soledad. Yo sé que todos los hombres están solos, pero yo más. La soledad viene acompañada de una cierta indolencia, de una cierta flojera. Al fin y al cabo, si la muerte te rodea, ¿para qué esforzarte demasiado? Esa flojera le impedirá acabar muchas de las cosas que comienza, entre ellas la universidad. De este abandono universitario le quedará siempre una espina clavada, un complejo que le acompañará de por vida. Esa quizás sea una de las razones de su legendaria disputa con Octavio Paz, la otra gran figura de las letras mexicanas de la época. Cuando Rulfo se refería a Paz, siempre soltaba algo como esa gente que sabe mucho, por sus aires intelectuales. Era una crítica, pero también había algo de verdad en ello. Tanto Paz como Rulfo se admiraban artísticamente, pero no se gustaban nada como personas. Se boicotearon todo lo que pudieron, casi siempre por detrás. En Alemania, por ejemplo,
uno de los lugares en los que Rulfo más ha vendido, quisieron hacer unas jornadas de literatura hispanoamericana en torno a la obra de Juan Rulfo. Se pusieron en contacto con Juan para invitarlo y creyeron que la mejor forma de convencerlo era tener una buena nómina de invitados que lo acompañaran. Entre los nombres que le dieron estaba el de Octavio Paz. Cuando Rulfo se enteró, contestó: «Si va Paz, yo no voy». Es fácil imaginarlo diciendo esa frase tan directa, sin una palabra sobrante, como su literatura. «Si va Paz, yo no voy». Puro Rulfo. «Pero señor Rulfo», le dijeron, «Octavio Paz ya está invitado. No podemos retirarle la invitación». «Bueno, entonces no voy». Y al final tuvieron que desconvocar a Paz, porque unas jornadas sobre Rulfo sin Rulfo, en fin, perdían un poco de fuerza. Al menos Rulfo falleció 4 años antes de que le dieran el Nobel a Paz. Seguro que no le habría gustado ser testigo de ello. A Rulfo le sacaba de sus casillas esa gente que sabe tanto, esos intelectuales que hablaban tanto de su obra y que sabían venderse tan bien a sí mismos, quizás porque él no sabía hacerlo. En cambio, se llevaba muy bien con los escritores más lacónicos, especialmente con el uruguayo Juan Carlos Onetti. Onetti, igual que Rulfo, era conocido por su flojera, de hecho presumía de ella, decía que se pasaba meses enteros tirado en la cama. Cuando salía de la cama y coincidía con Rulfo en algún congreso, solían tomar algo juntos, era un encuentro entre dos genios silenciosos. Onetti solía decir: «Yo quiero mucho a Rulfo. Cuando me encuentro con él, yo le digo: ¿qué tal estás tú, Juan?». Y él me contesta: «¿Qué tal estás tú, Juan?». Y luego él agarra su Coca-Cola y yo mi whisky y nos quedamos en silencio durante horas. Esa era para Onetti y para Rulfo la idea de una buena relación. Pero la inseguridad de Rulfo no era falsa modestia ni nada impostado, era algo muy real. El escritor Tomás Segovia, que era amigo de Rulfo, cuenta cómo en los años 50 Juan le pidió que le echase una mano con una carta que era un mero trámite. Le dijo que le echase una mano porque él no sabía hacerlo. Tomás Segovia pensó: pero vamos a ver cómo puede ser que un escritor de la talla de Rulfo no sepa hacer un trámite de este tipo. Pero tenía razón. Cuando leyó la carta se dio cuenta de que tenía errores básicos de sintaxis. ¿Cómo era posible? Segovia decía que cuando escuchabas a Rulfo contar episodios de su pueblo era maravilloso. Cuando terminaba, en cambio, se convertía inmediatamente en un señor opaco. El día que Rulfo recibió el Premio Nacional, dijo en su discurso: «No sé quién dijo que el hombre es una pura nada, no algo ni cualquier cosa, sino una pura nada. Yo me siento así en este instante, porque conociendo lo flaco de mis limitaciones, jamás elaboré un espíritu de confianza». La experiencia laboral de Rulfo no le ayudó a dejar atrás esa desconfianza y abandonar esa grisura. Su familia le consiguió un trabajo de burócrata en una oficina gubernamental de Ciudad de México. En primer lugar, odiaba la ciudad. Era el peor escenario posible para un joven del campo como Juan Rulfo. De México DF, Rulfo llegó a decir: «Es una de las ciudades más sórdidas del mundo. Toda la gente allí está histérica». Pero no solo odiaba al DF, también se sentía un negado como burócrata. Y lo cierto es que hacía lo menos posible en el trabajo. A menudo llegaba tarde y muchas veces ni siquiera llegaba. En esos años tuvo un montón de pequeñas enfermedades y su carrera, en vez de ir hacia arriba, empezó a ir hacia abajo. Cada vez tenía menos responsabilidades y menos sueldo. Lo que hacía Rulfo cuando estaba en esa oficina, en vez de trabajar, era escribir, pero todo lo que hacía le parecía malo. Dio la casualidad de que en esa oficina había otro escritor burócrata, Efrén Hernández, que descubrió que Rulfo estaba escribiendo y se acercó a él y le preguntó: «¿Qué hace usted ahí con todos esos papeles escondidos?». Rulfo entonces se vio obligado a dejarle ver lo que estaba escribiendo. Efrén lo leyó y le dijo: «Tiene razón, esto es muy malo, pero déjeme ver aquí unos detallitos». Esos detallitos no solo iniciaron una amistad entre Efrén y Juan Rulfo, sino que terminaron con Efrén convenciendo a Rulfo para enviar sus relatos a alguna de las revistas literarias que estaban naciendo en ese momento. Esos fueron los primeros pasos para un libro de relatos que se llamó El llano en llamas, un libro que hoy es una obra de culto, pero que en su momento pasó muy desapercibido. Bueno, en realidad al principio me sentí frustrado porque las primeras ediciones no se vendieron nunca. ¿No? Eran ediciones de 2000 ejemplares
máximo de 4.000 ejemplares y duraban, las regalaba yo más que nada. Los libros que circulaban era porque yo los había regalado. Teniendo en cuenta la animadversión de Rulfo hacia Ciudad de México, no es raro que consiguiera que lo trasladasen a Guadalajara, que no es tan caótica como el DF y además está en su Jalisco natal. En Guadalajara, Rulfo trabaja en el departamento de migración, pero ese trabajo también le espanta, y tampoco es que se involucre mucho en él. De nuevo lo que hace es buscar la compañía de otros escritores, en este caso, dos nombres esenciales para que Rulfo llegue a ser quien es: Juan José Arreola y Antonio Alatorre. Arreola y Alatorre van a menudo a buscar a Rulfo al trabajo, aunque no saben muy bien qué es lo que hace Juan allí. Uno de ellos dice: nunca supimos bien cuál era el trabajo de Juan, porque cuando lo visitábamos solo tenía novelas encima de la mesa. En Guadalajara escribe la mayoría de los cuentos del Llano en Llamas y lee mucho. Leía hasta 2 libros diarios. De hecho, su jefe del departamento de migración lo llama el pobre loquito, por tanto que lo ve leyendo. Todos estos trabajos se los consigue su tío David Pérez Rulfo, que ha logrado una buena posición como capitán del Estado Mayor. Pero a David lo persigue la maldición de la familia Rulfo y montando a caballo lo tira el caballo y lo aplasta. Es otra muerte más en la vida de Juan. Podríamos decir que es la tercera muerte, si no hubiese habido otras antes, porque David sigue el mismo camino que su hermano Cheno, pero también que su hermano Jesús, que se ahoga en un naufragio, o que su hermano José, que es policía y muere en acto de servicio, o que su hermano Rubén, que muere por un balazo que dispara a un subordinado borracho. Todos los tíos, por parte de Cheno, tienen este desgraciado final, muertos y más muertos en la familia Rulfo, como los muertos de Comala. Parece que, como una de las más famosas frases de Pedro Páramo, esta vida, este mundo, no mereciese a la familia Rulfo. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida! ¡No me mereces! Al despertar, todo estaba en silencio, solo el caer de la polilla y el rumor del silencio. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. «Déjenme aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados». Tras El Llano en Llamas, Rulfo busca dar el salto a la novela. Pero Juan no es uno de esos escritores que disfrute escribiendo. Para él escribir es un sufrimiento. Tiene que pasar muchas horas para sacar una sola página. Lo breve de su obra no es una casualidad. Cuando en una entrevista su amiga, la escritora Elena Poniatowska, le pregunta ¿qué sientes cuando escribes?, Rulfo le responde con pura concisión rulfiana: remordimientos. Realmente lo que hace Rulfo no es escribir, es corregir una y otra vez. Vuelve una y otra vez a los mismos textos. Cuenta el propio Juan que llega a tener 300 páginas de Pedro Páramo y las deja en poco más de 100. Elimina, dice, toda divagación y borra las intromisiones del autor. La escritura es moderna porque es fragmentaria, rompe completamente con el espacio y el tiempo. Pero esa fragmentación, esa estructura tan propia de Pedro Páramo traía de cabeza a Rulfo. Se dice que el orden final de los capítulos se lo dio Juan José Arreola, su amigo de Guadalajara, pero el propio Arreola descarta que haya tenido un papel tan importante en la configuración de Pedro Páramo. Explica que lo único que hizo fue, un día que vio atormentado a Rulfo dándole vueltas y más vueltas a la estructura de Pedro Páramo, fue decirle: «Dale, públicala así es tu novela, no te atormentes más». Y así la publicó. Salió en marzo de 1955 con una tirada modesta, como la del Llano en Llamas, de 2.000 ejemplares. Hoy, hablar de Pedro Páramo es hacerlo de una de las obras clave de la narrativa en castellano del siglo XX. Pero no seamos ventajistas. Este reconocimiento distó mucho de ser inmediato. El libro no tuvo éxito comercial cuando fue publicado y la recepción crítica fue desigual. Considero que es una novela difícil, sí. Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió.
ni la considero nunca interesante. Dijeron de Rulfo y de Pedro Páramo que estaban pasados de moda, cuando es curioso, lo que ocurría era que aún no estaban de moda. Llegaron a decir que Rulfo no sabía escribir, y Rulfo manejaba fatal las críticas, y el rencor que guardaba era enorme. Poniatowska llegó a decir que de entre todos los escritores mexicanos, Rulfo era el más rencoroso. Pero también alguien dijo que con la inseguridad con la que cargaba Rulfo, ningún elogio iba a ser suficiente para él. El prestigio de Pedro Páramo fue creciendo poco a poco y contó con un enorme apoyo en Europa, especialmente en Alemania. En ese sentido, Rulfo tuvo la gran fortuna de contar con el apoyo de Mariana Frenk. Mariana Frenk era la suegra del amigo Antonio Alatorre, de uno de estos dos amigos de Guadalajara. Era de ascendencia alemana y era una excelente traductora. Y fue mucho más que eso para Pedro Páramo, porque ella fue quien propuso que se publicase en alemán y utilizó todos sus contactos para posibilitar su éxito allí. Pedro Páramo entra en el mercado alemán en 1958, solo 3 años después de que se publique en México, y esto le da el espaldarazo definitivo. Luego vendrán los años del boom, el mundo mirará a América y el prestigio de Rulfo no parará de crecer. Pero ¿habría sido esto posible sin Mariana Frenk? ¿Cuántas probabilidades hay de tener una traductora de alemán entre tus amigos? En ocasiones, la historia de la literatura se escribe gracias a pequeñas casualidades, y a menudo por las conexiones y los amigos, y los amiguismos también. Por ejemplo, ¿cuántas opciones creéis que habría tenido Camilo José Cela de ganar el Nobel si no llega a ser porque su traductora al sueco era también miembro de la Academia Sueca y convenció a los otros académicos para que leyeran a Cela? El hecho es que Rulfo se consagra y Comala, el pueblo al que llega Juan Preciado buscando a Pedro Páramo, se convierte en uno de esos lugares literarios inmortales. Comala es una especie de purgatorio donde los muertos están viviendo una y otra vez sus pecados. El nombre de Comala procede de comal, un recipiente que se pone sobre el infiernillo para asar tortillas. Así que Comala es un lugar que está sobre las brasas del infierno. Todos allí tienen que pagar por algo. Hace calor aquí, dije. Sí, esto no es nada, me contestó el otro. Cálmese, ya lo sentirá más fuerte cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno, regresan por su cobija. Me parece una genialidad enorme esta de Rulfo de decirnos que en el infierno, comparado con Comala, necesitan una manta. Cuando hablamos de Comala, siempre nos viene a la cabeza Macondo, el otro gran escenario de la literatura latinoamericana del siglo XX. Rulfo no creía que él hubiese inspirado a García Márquez, pero el propio Gabo nos cuenta la impresión que le causó la lectura de Pedro Páramo. Era una etapa en la que estaba estancado y no encontraba la forma de afrontar mi escritura. Cuando Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de mi casa con un paquete de libros, separó el más pequeño y corto, que era Pedro Páramo, y me dijo: «Lea esa vaina, carajo, para que aprenda». Y tanto que lo leyó, García Márquez decía que era capaz de recitar Pedro Páramo del derecho y del revés sin que se notase un solo error apreciable. Pero a Rulfo no le gustaba hablar de su influencia en la literatura. A mí no me importa el éxito, decía. Yo no soy un escritor profesional. Además, ¿qué es eso del oficio del escritor?, decía. El oficio es para los carpinteros. Rulfo prefiere otras aficiones, como la fotografía o el alpinismo, solo que un día deja de hacer alpinismo y nadie sabe muy bien por qué. Años más tarde, su hermana Eva contará que dejó de hacerlo después de sufrir un accidente, un camión en el que viajaba todo el grupo de alpinismo de Rulfo. Solo se salvaron Rulfo y otros 2, el resto fallecieron. De nuevo la muerte le ronda y de nuevo tiene remordimientos por haber sobrevivido. Los murmullos de los muertos no paran de rondarle. Los murmullos era el nombre original que quería darle a Pedro Páramo. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas,
como si me murmuraran al pasar o como si zumbaran contra mis oídos. Comencé a sentir que se me acercaba y daba vueltas a mi alrededor aquel bisbiseo apretado como un enjambre, hasta que alcancé a distinguir unas palabras casi vacías de ruido. «Ruega a Dios por nosotros». Eso oí que me decían. Entonces se me heló el alma. Por eso es que ustedes me encontraron muerto. Pedro Páramo es una novela innovadora, eso es indudable, pero no nace de la nada. Hay precedentes claros, como el de la escritora chilena María Luisa Bombal, una de las precursoras del boom, que en la actualidad no recibe todo el crédito que merece. En concreto, su novela de 1938, La amortajada, fue una gran influencia para Rulfo. En ella, la narradora principal es una mujer muerta en su propio velorio. También tenemos a Knut Hamsun, que es el novelista preferido de Rulfo. De hecho, Rulfo llegó a decir: «Cuando quiero escribir, lo primero que hago es abrir un libro de Hamsun». Le gusta la literatura nórdica, la literatura de las neblinas y el frío. «A mí me gusta lo triste», decía Rulfo, «lo triste y lo opaco». Y hay otro escritor fundamental para la obra de Rulfo, que es William Faulkner. Mientras agonizo es una influencia esencial para Rulfo. Pero curiosamente, Juan dirá que no leyó a Faulkner hasta después de publicar Pedro Páramo, lo cual simplemente es mentira. Pero es que Rulfo, ya lo hemos dicho, es un gran narrador oral, y los narradores orales no están tan apegados a la realidad. Y además, era mexicano, y como dice Nuria Amat en su biografía sobre Rulfo, lo único que no tolera un mexicano es la verdad. Otra de las muertes que hay en Rulfo es la muerte de la verdad. El propio Rulfo lo reconocía. Le decía a Clara Paricio, la que sería su mujer, en una de las cartas que le escribió durante el noviazgo, que era un tantito mentiroso, aunque aclaraba que no con ella, sino con otras personas, que es lo primero que te dice un mentiroso. Y luego añadía que a esas otras personas les soltaba mentiras de esas que no hacen daño. En otra ocasión también diría: «Yo cuando hablo invento». Y vaya se inventaba. Se inventó que había nacido un año más tarde de lo que había nacido para coincidir su nacimiento con el de Arreola y Alatorre. Se inventó el lugar donde había nacido y a cada uno que le preguntaba le daba una respuesta distinta. Ocultó hasta su muerte que había sido seminarista, primero porque estaba mal visto después de la Revolución Cristera y después porque una vez que ya era escritor, entre la bohemia cultural, pensaba que un seminarista no encajaba perfectamente bien. Decía que no usaba su vida en sus relatos cuando trazos de su biografía son fácilmente rastreables en ellos. Y en los años en los que fue alcohólico era capaz de engañar a Clara una y otra vez. Estaba encerrado en casa y no podía beber, no había ninguna botella en casa, y sin embargo Clara veía que estaba borracho. ¿Cómo podía ser? Un día descubrió que, cuando Rulfo iba al baño, el vecino de arriba descolgaba una botella atada con un cordel, una botella de ron o de tequila. Rulfo la cogía, la vaciaba entera y luego, una vez vacía, se la devolvía con el mismo cordel al vecino. De esa forma no dejaba pruebas. A veces el tiro le salía por la culata, como cuando se inventó al tío Celerino. En una charla en la Universidad de Venezuela, ante la eterna pregunta de por qué no escribía una nueva novela, se inventó que lo que ocurría era que las historias se las contaba su tío Celerino, y que incluso había pensado llamar a El llano en llamas los cuentos de Celerino, pero resultaba que habían asaltado al tío Celerino para robarle y lo habían matado, y entonces le había dejado de contar historias y no tenía cosas nuevas para escribir. Por supuesto, todo esto era un invento de Rulfo, nunca tuvo un tío que se llamara Celerino, y las historias que escribía provenían de recuerdos y de experiencias propias. Pero él mismo decidió extender este rumor que acabó perjudicándole. Hubo quien dijo que el mérito de la literatura de Rulfo lo tenía simplemente el tío Celerino, sin darse cuenta de que era otro personaje más del universo rulfiano. Era algo así como desacreditar a Cervantes porque el Quijote realmente se lo había contado Cide Hamete Benengeli. Por cierto, que se inventó un personaje, el tío Celerino, pero lo primero que hizo con ese personaje fue matarlo. Porque sí, todo en Rulfo está relacionado con la muerte. Y por eso su obra maestra, Pedro Páramo, empieza así. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Rulfo era como su prosa.
No malgastaba palabras, no le gustaba la cháchara. Disfrutaba, eso sí, de la compañía de sus amigos y le encantaba criticar a sus enemigos. Su vida en el DF, una de las ciudades más grandes del mundo, podía ser parecida a la del pueblito en el que nació, porque procuraba no desplazarse a más de 3 cuadras de distancia de su casa. Vivía a 3 cuadras del trabajo, que terminó siendo el Instituto Indigenista, el único trabajo que disfrutó en su vida, después de la experiencia en la burocracia y después de ser vendedor de neumáticos. Cuando le preguntaban la eterna pregunta de por qué no publicaba otro libro después de Pedro Páramo, contestaba que había publicado muchos sobre antropología social. A un periodista español le contestó con una frase tan rulfiana y lapidaria que nos hace pensar mucho al resto de escritores. Cuando le preguntó ¿por qué no publicas otra novela?, él le respondió: lo que pasa es que yo trabajo. Lo que sucede es que desde hace más de 20 años, un poco después de que yo escribí esto, me dediqué a la edición de libros de antropología social en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces estuve más de 20 y tantos años dedicado a eso. Hemos publicado ahorita más de 235 libros de antropología social. Vivía a 3 cuadras del trabajo, pero también vivía a 3 cuadras de la librería El Ágora, que tenía unas mesas donde servían bebidas y allí pasaba las tardes. A veces la gente se acercaba a hablar con Rulfo. Un día se acercó un hombre que le dijo que su hijo quería ser escritor como él. Rulfo fue absolutamente cortante, respondió con monosílabos y fue tan desagradable que consiguió que el hombre por fin se fuera. Luego, cuando se fue, se sintió mal. Dijo: «¡Qué hijo de la chingada soy!». Esa forma de ser de Rulfo, esa incapacidad para sociabilizar y los remordimientos que le acompañaban definen a nuestro personaje. En cualquier imagen que se ve de él desde que era niño, se ve a una persona triste. Era un hombre bien parecido, pero extremadamente delgado y frágil. Él mismo decía que no podía atravesar la avenida de Insurgentes, una de las principales arterias de la capital mexicana, porque se lo llevaba el viento. Poniatowska dijo de él que a veces parecía que le pesaba estar vivo y andar entre los vivos. Una tragedia anunció la muerte de Rulfo. Uno de los terremotos más devastadores de la historia de México ocurrió el 19 de septiembre de 1985. A pesar de que el epicentro se situó en las costas de Michoacán, a unos 350 kilómetros de la capital, Ciudad de México fue la más afectada. Murieron más de 5.000 personas y el DF quedó devastado. En esos días, Rulfo tenía que recoger un diagnóstico médico, pero la ciudad estaba completamente incomunicada. Su hijo menor, Carlos, fue quien tuvo que recorrer la ciudad en bicicleta para recoger el diagnóstico de su padre. El diagnóstico fue para la familia tan devastador como el terremoto. Tenía cáncer de pulmón. Pocos días antes de morir, le enseñó a su amigo Mempo Giardinelli unos apuntes que había tomado a lápiz y que desechó enseguida como todo lo que escribía. Ese nivel de exigencia probablemente fue lo que hizo que nunca publicase otra novela después de Pedro Páramo, aunque él, como hemos visto, usaba 1000 excusas. Una de las más habituales era que tenía 2 huecos en su estantería y que ya había publicado los libros suficientes como para rellenarlos. Solo 3 meses y medio después del diagnóstico, el 7 de enero de 1986, Rulfo falleció. Tenía 68 años. Fallecía el hombre al que desde niño le había rondado la muerte. Fallecía el creador de Pedro Páramo, su personaje más famoso, al que así dio muerte en su novela. «Esta es mi muerte», dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió su forma. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas. De eso tenía miedo. En la entrevista de 1983 con Martín Caparrós, de la que ya hemos hablado, una entrevista que tuvo lugar 1 año y medio antes de la muerte de Rulfo, Caparrós le comentó: «Supongo que le han hecho tantas entrevistas que ya se sabrá de memoria todas las respuestas». Y Rulfo le contestó del modo más rulfiano posible: No, al contrario, me sé las preguntas, pero las respuestas no. Cada vez tengo menos respuestas». Si uno se para a pensarlo, se da cuenta del genio de Rulfo también en esa frase, porque no es difícil imaginar que la vida al final nos permite conocer las preguntas
pero también nos obliga a admitir que lo que siempre nos falta y lo que siempre nos van a faltar son las respuestas sobre la muerte, pero también y sobre todo sobre la vida. Hasta aquí nuestra historia de Juan Rulfo, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Escribió Ray Bradbury en Fahrenheit 451. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Pues nuestra próxima autora tuvo que enfrentarse con el fuego y descubrió en primera persona que ver la carne devorada, ennegrecida y cambiada era exactamente lo contrario a un placer. Y hasta ahí nuestra pista. Si queréis saber más, nos escuchamos en 15 días en el próximo Grandes Infelices.